oxisales. Las sales oxisales eh, se forman a partir de la ecuación que yo tengo ahí en pantalla, que es, cópienla ahí en su cuaderno, que es vamos a ver pluma, es un hidróxido más los ácidos oxácidos, creo que lo habíamos escrito nosotros, creo que como oxácido lo tienen ustedes. Entonces, un hidróxido más un ácido oxácido produce hidrógeno, no metal, oxígeno más la molécula de agua. Esa es la fórmula. En este tema de sales oxisales, en primer lugar, eh, ahí está la fórmula, ¿verdad? Solamente que esa fórmula que tengo ahí escrita está mala porque acá es oxígeno, como ustedes tenían en la página anterior, aquí es oxígeno más la molécula de agua, más la molécula de agua. Entonces, como ustedes pueden observar en pantalla, tengo metal y no metal. Entonces, vamos a trabajar con dos elementos químicos. A diferencia de lo que hemos estado haciendo hasta este momento, hemos estado trabajando con un solo elemento químico. Hoy vamos a trabajar con dos elementos químicos. Entonces, como vamos a trabajar con dos elementos químicos, ustedes pueden observar que la fórmula dice hidróxido más ácido. Entonces, con uno de esos dos voy a formar el hidróxido y con el otro voy a formar el ácido. En primer lugar, el hidróxido yo lo formo con el elemento químico metálico. Con el metal formo el hidróxido y el ácido lo voy a formar con el no metal. Entonces ustedes tienen que saber diferenciar entre metal y no metal para formar la ecuación química, porque si no es así, eh, pueden cometer errores. Entonces eso es lo primero que voy a hacer. Con el metal voy a formar el hidróxido y con el no metal voy a formar el ácido. Entonces voy a comenzar. Como primero voy a formar el hidróxido, yo sé que para formar el hidróxido necesito antes al metal para poder formar el óxido básico. Entonces voy a formar el óxido básico. Y el óxido básico, como ustedes están observando en pantalla, la fórmula para el óxido básico es metal más oxígeno, produce metal y también produce oxígeno, como ustedes están observando en pantalla. De ahí, como es una costumbre, copio los reactivos y luego en la parte de los productos, lo que hago es que voy a escribir el metal que es cobre con su respectiva valencia que es 1 y luego el oxígeno con su respectiva valencia que es -2. Una vez que yo he hecho eso, solo estoy diciendo lo que ya sabemos y que hemos venido haciendo antes. Una vez que yo tengo eso, vuelvo a copiar los reactivos, cobre más oxígeno, y esto que me va a producir, me va a producir en primer lugar el cobre con su índice 2 y el oxígeno con su índice 1. Después que tengo eso, vuelvo a copiar bueno, copio ahí los reactivos y los productos y lo que voy a hacer es balancear la ecuación química. Para balancearla, cuento los átomos. Por acá tengo un átomo de cobre, entonces voy a escribir un átomo de cobre. Por acá tengo dos átomos de cobre y voy a escribir dos átomos de cobre. Por otro lado tengo al oxígeno, que el oxígeno tiene dos átomos de oxígeno y por el otro lado tengo un átomo de oxígeno. Si ustedes pueden apreciar ahí en esa ecuación, la ecuación química no está balanceada. Y entonces como no se encuentra balanceada, es necesario balancearla. Para balancearla, como yo les he enseñado a balancear los hidróxidos, es que voy a agregar en primer lugar un 2 en la parte de los productos para tener 4 átomos de cobre. Y voy a agregar un 4 en la parte de los reactivos para también tener 4 átomos de cobre. Aquí tiene 2, pero no es 2, aquí es 4. Entonces aquí son 4 átomos de cobre, miren, 4 átomos de cobre. Y aquí no agrego nada porque aquí hay 2 oxígenos y aquí también tengo 2 oxígenos. Es decir, la ecuación química ya está balanceada. No es necesario agregar más nada porque la ecuación química ya está balanceada. Entonces, ahora que ya tengo el óxido básico, lo que voy a hacer es que voy a formar el hidróxido. Para formar el hidróxido, en primer lugar, necesito el óxido básico. Miren, ahí está el óxido básico. Ahí está el óxido básico. Entonces, copio el óxido básico y la fórmula del hidróxido me dice óxido básico más agua. Óxido básico más agua produce el hidróxido y el cobre. Entonces, una vez que ya tengo esa ecuación planteada ahí, lo que voy a hacer es, bueno, observo que Perla, Sofía
y Crisley no están en la clase porque tienen frisada o no tienen imagen. No, mister, sí, aquí estoy, ya voy a encender la cámara. Está acabando el internet. Solo estoy ayudando a mi mami en algo, pero sí estoy prestando Sí, pero cuando atención. les pregunto no se pone lento el internet, solamente es cuando no los estoy observando. Entonces, miren, ahora que tengo ahora que ya tengo esta fórmula planteada de esta manera, lo que voy a hacer es, esto es lo que hemos visto antes, por eso voy un poco a la carrera, porque esto no es el tema nuevo, sino que esto es lo que hemos visto antes. Entonces, miren, lo que voy a hacer ahora es, voy a contar los átomos nuevamente para poder balancear el hidróxido. Entonces, miren, en la parte izquierda tengo 2 átomos de cobre y en la parte derecha tengo 1 átomo de cobre. Luego, en la parte izquierda tengo 2 átomos de hidrógeno, dígame. Perdón, que le interrumpa. Dice Emily que si lo puede dejar entrar, la puede dejar entrar, por favor, que ahora te está esperando. Ah, sí, tiene razón. Entonces, ¿qué hora es ahorita para anotar la hora de entrada? 11:17, 12 minutos. Ok, entonces, en el hidrógeno tengo 2 átomos de hidrógeno, miren, 2 átomos de hidrógeno. Y en el caso del producto, tengo, miren, un solo átomo de hidrógeno. Entonces voy a escribir un átomo de hidrógeno. Voy a borrar todas esas cosas que he colocado ahí. Ahora cuento el oxígeno, miren. Y de oxígeno tengo, en primer lugar, un átomo de oxígeno acá y un átomo de oxígeno acá. Entonces tengo 2 átomos de oxígeno. Y luego en la parte de los productos, miren, tengo un átomo de oxígeno. Entonces voy a colocar ahí un átomo de oxígeno. Como ustedes pueden observar, la ecuación química no está balanceada. Y entonces, como la ecuación química no está balanceada, es necesario balancearla. ¿Y cómo hacemos para balancear esa ecuación química? Pues simple y sencillamente agregando un 2 en la parte de los coeficientes del producto. Entonces, miren, agrego ese 2 y la ecuación química ya está balanceada, porque ahora tengo 2 átomos de cobre, tengo 2 átomos de hidrógeno, tengo 2 átomos de oxígeno. Miren, la ecuación química quedó balanceada. Entonces, la ecuación química ya está balanceada. Ahora que la ecuación química ya está balanceada, ya formé mi hidróxido, voy a formar el ácido. Para formar el ácido, lo mismo. En primer lugar, necesito formar el óxido ácido. La fórmula del óxido ácido, ustedes saben que es no metal más oxígeno, produce no metal y oxígeno. Entonces voy a hacer lo mismo. Telurio más oxígeno produce telurio y produce oxígeno. Luego la siguiente parte es simplemente un cruce de valencias. Copio los reactivos y digo telurio más oxígeno produce telurio, valencia 4 y oxígeno, valencia menos 2. Entonces ahora sí voy a hacer el cruce de valencia. Y digo, telurio más oxígeno produce telurio con subíndice 2 y oxígeno con subíndice 4, porque ahí lo que estamos haciendo simplemente es un cruce de valencias. Una vez que yo ya he efectuado ese cruce de valencia, ¿qué puedo hacer ahí? Simplificar. Ajá, correcto, puedo simplificar, ¿verdad? Entonces los reactivos los voy a copiar telurio más oxígeno y el producto lo voy a simplificar. Mitad de 2 del telurio es 1, mitad de 4 del oxígeno es 2. Y entonces de esa manera ya está simplificado. Una vez que ya formé mi óxido ácido, voy a formar el ácido oxácido, que fue el tema que nosotros vimos, ¿verdad? Ácidos oxácidos. Entonces miren, ácido más agua produce. ¿Qué va a producir? Hidrógeno, no metal y oxígeno. Entonces, miren, voy a escribir hidrógeno. Luego, hidrógeno 2, porque acá tengo, miren, 2 hidrógenos. Entonces, voy a escribir 2. De telurio voy a escribir 1, porque acá tengo un telurio. Y si ustedes observan, acá hay 2 oxígenos y aquí hay un oxígeno. Entonces, esos son 3 oxígenos. Por esa razón escribo 3 oxígenos. Y como yo les comentaba anteriormente, eso solamente lo hacemos en este ácido, solamente en este ácido. Una vez que ya lo tengo planteado de esa forma, miren, una vez que ya lo tengo planteado de esa forma, voy a balancear la ecuación química. Pregunto, ¿es necesario balancear esta ecuación química? No, mister, ya está balanceado. Ah, No, correcto, como dice Yacir, no, no es necesario, porque la ecuación química ya está balanceada, miren. Si ustedes observan, 2 hidrógenos, un telurio,
3 oxígenos, 1 y 2, 3 oxígenos. Entonces no es necesario balancearla porque la ecuación química ya está balanceada. Entonces, como la ecuación química ya está balanceada, ahora voy a formar la sal. Ahora voy a formar la sal. Entonces, para formar la sal, simplemente voy a hacer lo que la ecuación me dice. Y la ecuación me dice, en primer lugar, hidróxido. Miren, hidróxido. El hidróxido es este. Entonces, solo lo estoy copiando. Luego la ecuación me dice más ácido. El ácido oxácido que estamos formando. Miren, entonces voy a escribir acá el ácido. Miren que es H2TO3. Luego la ecuación dice produce. Entonces voy a escribir produce. ¿Qué va a producir? El metal, el no metal y el oxígeno. Ahora, más la molécula de agua. Ahora, solo quiero detenerme antes de continuar en un detalle. Quiero detenerme en un detalle, quiero profundizar un detalle. Voy a... permítanme. Quiero profundizar en un detalle. El detalle en el cual quiero profundizar, borrar todas las entradas, es en este, miren. ¿Cómo puedo obtener este producto? Ese producto lo puedo obtener de dos maneras diferentes. La primera forma en la cual puedo obtener ese producto es simplemente copio cobre y copio el ion, que en este caso es telurio, oxígeno 3. Si ustedes revisan la tabla periódica, en la parte de atrás de su tabla periódica, hay un apartado que dice iones comunes. Entonces, en esos iones comunes aparece este ion, miren, aparece ese ion. Y si ustedes revisan, ese ion va a tener una carga de -2. Ese -2 representa la valencia. Y en el caso del cobre, ya sabemos que la valencia del cobre es +1. Entonces, lo que va a suceder acá es que se van a cruzar las valencias. Entonces, el cobre va a tener un subíndice 2. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que estoy diciendo, dígalo por favor. Cobre subíndice 2. Y luego tengo esto, miren, telurio y oxígeno. Entonces voy a escribir telurio y oxígeno 3. El 1 del cobre viene para acá, pero como es 1, no me cambia en nada. Entonces simplemente no lo voy a colocar. Esa es una forma de cómo obtener ese producto. Otra forma de cómo obtener ese producto es de la siguiente forma, miren. Copio el metal, seguido del ion, teluro, oxígeno 3. La segunda forma es saber que el cobre va a sustituir al hidrógeno. Siempre el metal va a sustituir al hidrógeno. El metal sustituye al hidrógeno. Entonces, en lugar de escribir hidrógeno, simplemente escribo metal, que en este caso es cobre. Cobre. Entonces, observen, el hidrógeno tiene un subíndice 2. Ese subíndice 2 lo va a tener el metal. Si el subíndice hubiera sido 3, el cobre hubiera tenido un subíndice 3. Si el subíndice hubiera sido 4, la valencia del cobre, perdón, el subíndice hubiera sido 4. Si el subíndice del hidrógeno hubiera sido 8, el subíndice del metal hubiera sido 8. Es decir, el metal va a quedarse con el subíndice que tenga el hidrógeno. Y de ahí cruzamos la valencia del cobre, como en este caso es 1, ese 1 va a pasar para el otro lado, pero el 1 no afecta en nada. Entonces, así es como llegamos a tener ese producto. Ahora, la siguiente parte, que es ya el balanceo de la ecuación química, el balanceo de la ecuación química es diferente a lo que nosotros hemos venido haciendo anteriormente. ¿Y cómo así que es diferente? Miren, antes yo les decía, simplemente vamos a agregar un 2 en los productos y de ahí vamos balanceando la ecuación y listo. Esta vez no es así, esta vez es diferente. ¿Y en qué radica esa diferencia? Que primero vamos a comenzar balanceando metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Entonces voy a contar los átomos de cobre en primer lugar, miren. Acá tengo cobre, tengo un átomo de cobre, miren, aquí hay un átomo de cobre en los reactivos. En la parte de los productos hay 2 átomos de cobre, entonces voy a escribir 2. En el caso del telurio, hay un telurio, 1. En el caso de los productos, hay
un telurio. Entonces voy a escribir un telurio. En el caso del hidrógeno, miren, aquí hay un hidrógeno y aquí hay dos hidrógenos. Entonces, 1 y 2 son 3 hidrógenos. Y en el caso de los productos, miren, tengo 2 hidrógenos. Entonces voy a colocar acá 2 hidrógenos. Ahora voy con el oxígeno. En el caso del oxígeno, miren, tengo un oxígeno y tengo 3 oxígenos. Entonces tengo 4 oxígenos en total. Y luego en la parte de los productos, tengo 3 oxígenos y tengo un oxígeno acá. Es decir, que tengo 4. Si ustedes observan, la ecuación química no está balanceada. Y entonces, cuando vayamos a balancear estas ecuaciones químicas, cuando vayamos a balancear sales, siempre que vayamos a balancear las sales, no lo vamos a hacer como anteriormente, sino que vamos a balancear primero los metales. Primero vamos a balancear los metales. Metales en primer lugar. Entonces, si yo tengo acá 2 átomos de cobre y aquí tengo un átomo de cobre, ¿qué debería de hacer para balancear esa ecuación química? ¿Qué debería de hacer? Ponerle un 2. Ajá, correcto. ¿A dónde voy a agregar el 2? Al principio del metal. Ajá, lo voy a agregar correcto, en el reactivo, miren. Acá voy a agregarlo, miren. Y lo voy a agregar ahí porque ahora tengo 2 átomos de cobre y 2 átomos de cobre. Entonces, miren, la ecuación química ya está balanceada. Ya está balanceada la ecuación química. ¿Ok? Entonces, ahora que ya está balanceada el cobre, vamos a balancear al no metal. ¿Qué valor debería de agregarle al no metal para balancearlo? Pero ese ya no está balanceado. Ya está Ya balanceado. estaba balanceado. Correcto, ya está balanceado. Entonces, miren, si ustedes observan el no metal, que es el telurio, aquí tengo un telurio y aquí tengo un telurio. Entonces, la ecuación química para el telurio ya está balanceada. Entonces, no vamos a hacer nada porque ya está balanceado. Ahora vamos a balancear el hidrógeno. Si ustedes observan en pantalla, yo agregué un 2 acá. Y entonces, como agregué ese 2, me cambia la cantidad de hidrógenos que tengo. Cuando yo agrego este 2, ¿cuántos hidrógenos tengo ahora? 6. Tengo 6 hidrógenos. Tengo 4, miren. Miren, aquí hay 2 hidrógenos y 2 por 1, 2 hidrógenos. Entonces tengo 2 y 2, son 4 hidrógenos. Entonces, si yo tengo 4 hidrógenos en los reactivos y tengo 2 en los productos, ¿qué valor debo de agregar en la molécula de agua para tener también 4 átomos de hidrógeno? 2. Un 2. 2. 2, ¿verdad? Agrego un 2, miren. Y 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Ahora ya está balanceado también los hidrógenos. Y vamos a ver qué sucedió con los oxígenos. Vamos a ver qué sucedió con el oxígeno. Vamos a ver qué sucedió con el oxígeno. Miren. El oxígeno, acá tengo, miren, 2 átomos de oxígeno. Por acá tengo 3 átomos de oxígeno. Es decir que actualmente tengo 5 átomos de oxígeno. Miren. Y vamos a analizar acá. Miren, acá tengo 3 átomos de oxígeno. Y por acá tengo 2 átomos de oxígeno. Es decir, también tengo 5 oxígenos. Miren. Es decir, la ecuación química ya está balanceada. ¿Puedo avanzar a la siguiente pantalla? ¿Puedes repetir eso último? En esto último lo que hicimos fue que contamos los átomos de oxígeno. Miren. En este reactivo tengo 2 oxígenos. En este otro reactivo tengo 3 oxígenos. Miren, 2 y 3 me da 5. Y luego miren, en este producto tengo 3 átomos de oxígeno. En este otro producto tengo 2 átomos de oxígeno. Entonces miren, 3 y 2 me da 5 átomos de oxígeno. Entonces no es necesario hacer nada porque los oxígenos quedaron balanceados.
Ya. Ok, ahora vamos a... Así queda. Sí, así queda finalmente. Voy a borrar todo eso para que vean cómo queda finalmente. Así queda, miren. Y ahí la ecuación química ya está balanceada, miren. A nosotros esta parte de aquí abajo no nos interesa. Esa parte de ahí yo solamente lo escribo para que nosotros vayamos contando los átomos y no nos vayamos a enchivolar con tanto número y con tanto átomo. Lo que realmente nos interesa es esto, miren. Esto es lo que realmente nos interesa, miren. Esto es lo que nos interesa. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a nombrar ese compuesto. Y para nombrarlo, necesito que por favor copien esa información en su cuaderno. Les voy a dar 20 segundos mientras me tomo un trago de agua. No, le voy a dar un minuto. Copien eso y voy a ir por un vaso con agua y cuando venga continuamos. ¿Ya lo tienen? Un poquito falta, mister. Ok. Ya, mister. Ok. ¿Ya lo tienen todos? ¿Todavía no, Brisain? Vaya pues. Bueno, continuamos entonces. Esa información que está ahí en la nomenclatura tradicional la vamos a emplear en la siguiente pantalla, que es aquí, donde vamos a aprender a nombrar esos compuestos. Entonces, miren, en primer lugar, tengo el producto que aquí ustedes pueden observar. ¿Qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es que lo voy a nombrar, ¿verdad? Y vamos a utilizar en primer lugar la nomenclatura tradicional.
¿Cómo voy a emplear la nomenclatura tradicional para nombrar esta sal? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues miren, en primer lugar, reviso quién es el no metal. Qué recta que me salió esa línea. El telurio es el no metal. Entonces miren, el telurio tiene valencia 2, 4 y 6. Si el elemento químico tiene más de 2 valencias, estamos utilizando el criterio C. Y el criterio C dice que vamos a utilizar los prefijos perico, ico, oso e hiposo. Vamos a ubicar las valencias de menor a mayor. La menor de las 3 valencias que tiene el telurio es 2. Luego continuamos con 4 y 6. Ahí está. Como en el caso del telurio, la valencia es 4, entonces simplemente vamos a escribir teluroso. Así lo llamaríamos, porque está trabajando con la valencia 4, entonces va a ser teluroso. Pero de acuerdo a la información que ustedes copiaron en la pantalla anterior, ese teluroso va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque vamos a utilizar otros prefijos, que son esos que están ahí en pantalla. El perico cambia por perato, el ico por ito, el oso por ito, y el hipooso cambia a hipoito. Entonces, el teluroso, ¿cómo se va a llamar? Telurito. Telurito, ¿verdad? Muy bien, se va a llamar telurito. Entonces, vamos a llamarlo telurito. Entonces, en la nomenclatura tradicional, vamos a decir telurito de. ¿Telurito de quién? Entonces, vamos a analizar el caso ahora del metal. El metal es cobre. Y como ustedes pueden observar en su tabla periódica, el cobre tiene valencia 2 y tiene valencia 1. Segunda línea que me sale recta. Tiene valencia 2 y tiene valencia 1. Entonces, como tiene valencia 2 y tiene valencia 1, vamos a utilizar el criterio B. El criterio B dice ico para la mayor y oso para la menor. Ico para la mayor y oso para la menor. Entonces, ubicamos las valencias de menor a mayor. La menor es una y la mayor es 2. 1 para oso y 2 para ico. Nosotros estamos observando que ahora estamos utilizando estas terminaciones, miren, perato, ato, ito e hipoito. Pero esas terminaciones solo se van a utilizar para el metal, perdón, para el no metal. Solo se va a utilizar para el no metal. En el caso de el metal, no vamos a hacerlo. En el caso del metal, no va a cambiar. El cobre con valencia 1 es cuproso, ¿verdad? Entonces no se va a llamar cuprito, porque no aplica. Esos cambios de perico, ico, oso, hipooso, a perato, ato, ito, hipoito, es solo en el no metal. En el metal no hay cambio, entonces va a ser telurito cuproso, como están observando en pantalla. Ahora vamos a nombrarlo de acuerdo a la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock vamos a nombrarlo de derecha a izquierda. Miren, a la derecha, en primer lugar, tengo un 3. Ese 3 lo vamos a llamar tri. Perdón, me equivoqué. Lo estaba nombrando con la siguiente nomenclatura y aquí dice nomenclatura stock. Perdón. En la nomenclatura stock es con la valencia entre paréntesis y números romanos, ¿verdad? Entonces lo nombramos de derecha a izquierda. El compuesto es el telurito de cobre. Entre paréntesis y números romanos, la valencia del cobre, que en este caso es 1. Ahora vamos a la nomenclatura sistemática. En el caso de la nomenclatura sistemática, vamos a nombrarlo, como les decía anteriormente, de derecha a izquierda. Voy a borrar todas las entradas. Vamos a nombrarlo de derecha a izquierda. Entonces, miren, en la derecha, en primer lugar, tengo un 3, miren. Tengo un 3. Ese 3 lo vamos a llamar, como ustedes ya saben, tri. Tri. Muy bien. Ahora, observando la fórmula, después, a la izquierda del 3, tengo el oxígeno, miren. ¿Y el oxígeno cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar oxo. Trioxo. Luego sigue el telurio. ¿Y el telurio cómo lo vamos a llamar?
el telurio lo vamos a llamar telurito, ¿verdad? Trioxotelurito. Trioxotelurito de dicobre. Trioxotelurito de dicobre. ¿Preguntas hasta ahí? ¿El di de dónde sale? El dicobre sale de acá, miren. Si usted observa aquí en pantalla, tengo 2 átomos de cobre. Entonces por eso sale dicobre. Si de repente yo hubiera tenido ahí 4 átomos de cobre, entonces hubiera sido tetracobre. Si hubiera tenido 8 átomos de cobre, hubiera sido octacobre. Si hubiera tenido 9, hubiera sido nonacobre. Entonces de ahí sale. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo me perdí en lo que hizo anterior. ¿En cuál dice, Unice? Cuando hizo que cómo salió ya no me acuerdo cuál era el cobre con... ¿En cuál de las tres nomenclaturas? No la nomenclatura, sino que antes de llegar a eso. Ok. Cuando antes de balancear, lo último que balanceamos. ¿A dónde? O en el balanceo dice usted directamente. No, el balanceo sí lo entendí. De cuando dijo que cómo sacó ¿cuál fue? Ajá, ya le entendí. ¿Cómo sacamos Sin esto? mísero. ¿Cómo sacamos esto? Ajá, eso fue lo que casi no entendí. Ok, vamos a ver cómo sacamos eso. Vamos a ver. Me quedan 2 minutos con 0 segundos. Miren, pónganse a pensar en esto, Eunice. Lo que va a pasar aquí es una reacción de sustitución. El cobre va a desplazar al hidrógeno. Entonces, aquí en lugar de hidrógeno, voy a escribir cobre. Si yo hubiera tenido plomo, hubiera escrito plomo acá. Si yo hubiera tenido oro, hubiera escrito oro acá. Es una reacción de desplazamiento. Entonces, el plomo, si este fuera el caso, el plomo hubiera sido subíndice 2. ¿Por qué razón? Porque el hidrógeno tiene subíndice 2. Si hubiera sido oro, el oro hubiera tenido subíndice 2. ¿Por qué razón? Porque el hidrógeno tiene subíndice 2. Es decir, el subíndice que tenga el hidrógeno es el mismo subíndice que va a tener el metal. Entonces, como es una reacción de sustitución o de desplazamiento, entonces voy a escribir plomo, en el caso de que fuera el plomo, subíndice 2. ¿Ok? Sustituyo el cobre por el hidrógeno. Y de ahí lo que hago simplemente es que copio el resto, mira. Y digo telurio, oxígeno 3. En este caso, bueno, realmente el plomo no tiene valencia 1, pero imaginando que el plomo tuviera valencia 1, entonces ese 1 viene como subíndice en esta parte. Eso es lo que ocurrió básicamente. No sé si alguien más tiene alguna duda. Mister, yo que no le escuché muy bien cuando dijo de que solo en los no metales cambiaba no sé qué, lo de... Ajá, ahorita me queda menos de 1 minuto, Adi. Vamos a ver, rápido. Ahí está, mire, vamos a ver. Si no le respondo en la próxima clase. Ajá, solo en los no metales es que cambia lo que ustedes copiaron. Lo que ustedes copiaron aplica solo para los no metales. Eso de perato, ato, hito y poito es solo para los no metales.